Si queremos saber en realidad sobre la castidad, pues preguntémosle a aquellas personas que se la han ofrecido a Dios, ¿no? Muy bien, hermanos, bienvenidos todos. Nos ponemos siempre en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos la alabanza y la gloria que solamente es para ti. Queremos exaltar tu nombre a través de esta reflexión que estamos llevando a cabo sobre los pecados capitales. Ayúdanos, Señor, a interiorizar a través de la unción de tu Espíritu Santo que en el nombre de tu Hijo Jesús pedimos, para que podamos, Señor, a la luz de tu Espíritu, comprender, pero sobre todo atesorar y poner en práctica. Que nuestra vida espiritual se vea siempre fortalecida a través de estas reflexiones y por la gracia de tu Espíritu Divino nos ayudes siempre a caminar bajo tus mandatos y haciendo siempre tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, ahora a la tercera palabra de Jesús en la cruz, que pronunció diciendo: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego viendo al discípulo a quien más amaba, dijo: ahí tienes a tu madre. ¿En reparación de qué pecado? Del pecado de la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es un amor desmesurado por los placeres de la carne. Y la palabra importante aquí es, en este caso, desmesurado, porque fue el mismo Dios Todopoderoso quien asoció el placer a la carne. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a la acción de comer le agregó Dios placer. Nosotros cuando comemos sentimos placer, con el fin de que nosotros pues no fuésemos negligentes, ¿no? con la nutrición que nuestro cuerpo necesita, y así nos preservemos mejor para nuestra propia vida. Y también al acto marital, al acto coital que se le llama, asoció el gozo y el placer también, con el fin de que marido y mujer no fueran negligentes con sus obligaciones sociales de propagar la humanidad, de criar hijos, pues, para el reino de Dios. Se vuelve pecaminoso esto, hermanos, en el punto en que, en vez de ser usado como un medio, comenzamos a usarlo como un fin. Es decir, por ejemplo, en el comer. Comer por el hecho de comer. Eso es un pecado, porque comer, como ya dije anteriormente, es un medio, ¿no?, para poder nutrir nuestro cuerpo. La finalidad es la salud de nuestro cuerpo. Entonces, si como solo por comer, estoy volviendo la comida en el fin, no en un medio, porque voy a comer nada más por el hecho de sentir placer de comer, no por nutrir mi cuerpo. Lo mismo en el caso de la lujuria. Es egoísmo, o se pervierte más bien, cuando busca el placer o el deleite propio y no el bien de la otra persona. Porque ya se está volviendo un fin en sí mismo el placer, y no lo estamos utilizando pues para poder fortalecer el vínculo del amor en el matrimonio. Y no lo estamos usando para procrear, sino que estamos convirtiendo la parte sexual simplemente en un fin en sí mismo, solamente por un deleite personal o por un disfrute personal. Entonces podríamos decir que esto lo que hace es romper la copa que contiene el vino. Sería como subordinar a la otra persona a nosotros mismos o a sí mismo por el placer, o sea, utilizar pues al otro nada más para un placer que quiero satisfacer yo. Eso es la lujuria. Cuando utilizamos a la otra persona, cuando lo queremos hacer nada más por satisfacer un placer propio, mío, negando la cualidad de ser diferente
busca hacer que otra persona se ocupe de nosotros, pero no busca que nos ocupemos nosotros de ella. No sé si me doy a entender ahí, a comprender. Que ya pues nada más vivo pensando en complacerme a mí, en que los demás me complazcan a mí, pero nunca me lleva a buscar ocuparme de otros, a complacer yo a otros en el sentido del servicio pues hacia los demás, sino que me sirvan nada más a mí y yo pues tranquilo, ¿verdad? No tengo por qué servirle a los demás porque ellos me están sirviendo. Buscamos nada más ser servidos y no servir, o sea, buscar a los demás para satisfacer nuestros deseos nada más, o un placer. En la actualidad estamos viviendo lo que podría llamarse la era de la carnalidad, porque el atractivo por la parte espiritual como que va disminuyendo, ha disminuido muchísimo, y las exigencias de la carne aumentan. Ha habido ese cambio, ¿no? En que la parte espiritual ha decaído mucho y la carne es la que ha tomado más auge. Al vivir menos por Dios, la naturaleza humana comienza a vivir solo por sí misma, porque nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque va a terminar aborreciendo a uno y va a amar al otro. Eso lo dijo nuestro mismo Señor, ¿no? Aparte de eso dijo, o bien se entregará a uno y despreciará al otro, y eso es lo que pasa. Si ocupa algo más en lugar de Dios, pues obviamente vamos a terminar sirviéndole a ese alguien. Y como ya lo hemos dicho en otra ocasión, cuando una persona no está amando a Dios, pues está amando otra cosa. Y el hecho de que no esté amando o adorando a Dios no significa que no esté adorando nada, ¿no? Sino que a lo mejor está amando y adorando otra cosa, ¿no? Algo diferente de Dios. Y eso es lo que pasa con la carne. Si nosotros le damos más prioridad a la carne, al atractivo físico, al atractivo del cuerpo, vamos a terminar idolatrando esa parte. Y vamos al final a estar entregados a eso. Y vamos a terminar despreciando, en este caso, a Dios. Algo muy peculiar de esta era de la sensualidad que estamos viviendo es la tendencia a comparar o a equiparar, por ejemplo, la perpetuidad del matrimonio con el deleite puramente físico. De manera que ahora se habla de que cuando esto termina, ¿no? Cuando ya no se siente bien la relación en cuanto a la parte sexual, entonces se presume que ya, bueno, ese vínculo de matrimonio queda ya automáticamente disuelto. O sea, como ya no siento nada cuando estoy con esta persona, con mi pareja, entonces pues ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Se terminó todo. Nos separamos o nos divorciamos o qué sé yo, cada uno por su lado. Hasta ese punto se ha llegado y muchos lo expresan de esa manera, ¿no? Que todo se vuelve puramente sensual, ¿no? Algo, un gozo nada más de placer. Y lo peor es que muchos empiezan incluso antes de casarse, ¿no? Empiezan a tener relaciones sexuales antes de casarse. Y claro, al llegar al matrimonio, pues es poco tiempo el que van a sentir ese placer. Y luego, pues va a terminar, ¿no? Rápidamente. Y por eso hay matrimonios que duran a veces 1 mes, 2 meses. Porque hacemos al revés, ¿no? La parte que tiene que ver con la entrega del uno hacia el otro, la iniciamos antes del matrimonio, que se supone está reservado para después, ¿no? Para después de casarnos, y ahora se hace al contrario, y por eso no hay como una estabilidad en el matrimonio, porque se busca simplemente el placer, y obviamente en algún momento eso puede decaer dentro de una relación. Los que estamos casados y tenemos ya bastante rato de estarlo, sabemos perfectamente que hay momentos en que se va como perdiendo esa chispa y hay que buscar los medios para recuperarla. Y para eso existen formas en que nosotros podemos orientarnos, ¿no? Y la iglesia tiene también medios para que nosotros nos podamos orientar en cuanto a eso. Porque el simple deleite físico no puede ser una referencia en un vínculo matrimonial. Porque de lo contrario, no habría perpetuidad dentro del matrimonio. No la habría. Y sabemos que hay países en los que
La tasa de divorcios, por ejemplo, la cantidad de divorcios que hay durante el año son elevadísimas y van en aumento cada vez más porque se ha tomado como referencia esto, ¿no? La parte del goce sexual nada más como un vínculo que une a una pareja. Cuando sabemos perfectamente que no debe ser así, sino que debe primero verse la parte de la entrega, del amor y de tantas cosas que vamos a seguir hablando en este momento. Entonces, no podemos tomar como referencia, decíamos esto, un indicio de cuánto hemos dejado de ser un pueblo cristiano, así generalizando, y de cuánto hemos olvidado las palabras de nuestro Señor Jesús, es esto, ¿no? Porque las palabras de Él fueron, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El aspecto más lamentable de todo esto es que con el pecado que aumenta, también hay un sentido de pecado que va disminuyendo. Es decir, que las almas caen más, pero piensan menos al respecto de eso. Y esto es lamentable porque se ha perdido precisamente el dolor por el pecado. Porque ahora se peca con mayor libertad y hay mucha más justificación para el pecado. Por tanto, ya no hay ningún tipo de remordimiento cuando se peca, sino que simplemente se piensa menos en ello y el pecado se vive más libremente. Esto lo podemos comparar como con un enfermo, ¿no? Una persona que está enferma, de esos que están ya a punto de morir, ¿no? Que tienen enfermedades terminales que se le llaman, que ya no tiene deseo de recuperarse. En algún momento esta persona pierde ya el sentido de la vida. Entonces los pecadores se vuelven tan insensibles que no tienen ya anhelo de redención, pues de levantarse de nuevo. Y habiendo perdido ya, como digamos los ojos, digamos por ejemplo, ya no desean ver más. El único placer que les queda al final es burlarse de aquellos que sí desean. Y por eso, si ustedes notan, hoy el mundo se burla, ¿no?, de todos estos principios espirituales y cristianos, en el sentido de aquellos que abogamos, por ejemplo, por la vida, por el matrimonio, por todos esos aspectos que debemos luchar siempre nosotros como cristianos. Y el mundo se burla de todo eso porque como ya perdieron en realidad el anhelo de ser redimidos, ya se conformaron pues a vivir en el pecado, lo único que les queda es burlarse. Burlarse y decir que somos arcaicos, que somos retrógradas, que no estamos actualizados de acuerdo a los requisitos de la sociedad moderna, etc. Empiezan a burlarse, empiezan a mofarse de aquellos que sí lo deseamos. Y es que debemos tomar en cuenta algo, hermanos, y es que nunca son los puros, las personas puras, quienes dicen que la castidad es imposible. No, los que lo dicen son aquellos que son impuros, aquellos que no pueden abstenerse, aquellos que viven más pensando en el placer. Ellos son los que dicen que la castidad no es posible. Yo lo ponía una vez en un ejemplo, estábamos hablando en pequeña comunidad acerca de esto y les decía precisamente sobre esta situación. Si queremos saber en realidad sobre la castidad, pues preguntémosle a aquellas personas que se la han ofrecido a Dios, ¿no? Conozco mujeres que no se han querido casar por el hecho de que se sienten bien como están sirviéndole a Dios de esa manera y han ofrecido su castidad a Dios. A esas personas hay que preguntarles. No hay que ir a preguntarle a aquellos que viven perdidos en el placer sexual, ¿verdad? Porque ellos obviamente nunca van a encontrar una razón para la castidad, sino que son esas personas puras quienes dicen que la castidad es posible, ¿no? Y los impuros no, para ellos nunca es posible. Juzgamos a los demás por nosotros mismos y atribuimos a los demás los vicios de los que nosotros mismos rehusamos a veces abstenernos. Y como nosotros tenemos ese tipo de vicios y estamos cargando con ese pecado todo el tiempo, decimos que es imposible dejarlo. Y juzgamos de acuerdo a nuestra condición. Y volvemos a aquel dicho famoso de las abuelitas, ¿no? El león juzga por su condición, ¿verdad? Así dicen. Y es cierto. A veces decimos, no, eso es imposible. Mentira que se puede hacer. Porque nosotros estamos atrapados por ese pecado o por ese vicio.
Y por eso creemos que no se puede. Por eso decimos que es imposible. Alguna reparación tenía que hacer Jesús por este pecado de la lujuria. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, la famosa ciudad de Sodoma y Gomorra fue algo repulsivo, ¿no?, lo que ahí pasaba ante los ojos de Dios, porque llegó al punto pues en que quiso Dios destruir esa ciudad. E incluso pues abogando por esa gente, Dios todavía accedió a que si había por lo menos ahí unas 10 personas, 10 hombres justos, dice la palabra de Dios, dentro de sus puertas, Dios no lo hubiera hecho. Pero al final pues sabemos lo que sucedió. Nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer reparación por Él en el mismo momento de la encarnación. Ahí empezó Dios a ofrecer la reparación por este pecado de la lujuria, porque escogió nacer de una virgen. Mire qué interesante. Escoge nacer de una virgen. Desde ahí ya viene Dios reparando ese pecado de la carne, de la lujuria. ¿Por qué decidió trascender así las leyes de la naturaleza y que fuese por una virgen? La respuesta es muy simple. El pecado original ha sido transmitido a cada ser humano pues a través de esa relación sexual. Eso es lo que se llama el pecado original, ¿no? El pecado del origen de nuestros primeros padres, cuando somos concebidos a través pues de una relación. De ahí viene, ¿no?, esa concepción de este término, pecado original, del origen de nuestros padres, del pecado de ellos. Y se transmite de esa forma. Pero nuestra Madre Santísima fue excepta de esto. O sea, ella no participó de ese pecado original. Desde Adán hasta ese preciso instante se había mantenido esa línea de transmisión del pecado original que se rompe en ese momento. Y la prolongación de esta mancha en la naturaleza humana sucede a través del acto sexual, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es el ser humano, pues, el principio activo de esto, porque el ser humano fue la cabeza de la raza humana. Cada vez que un ser humano genera otro por medio de la unión de un hombre y una mujer, se produce la propagación del pecado original. El problema que enfrentó la segunda persona de la Santísima Trinidad al hacerse humano, o sea, nuestro Señor Jesucristo, fue cómo llegar a ser terrenal sin que al mismo tiempo sea un hombre pecador, es decir, que esté infectado por el pecado del que toda carne pues es heredera. ¿Cómo preservarse de eso? ¿Cómo llegar a ser una persona sin heredar el pecado original? Él tenía que ser un verdadero ser humano con el fin de sufrir por el pecado y poder redimirnos. Tenía que ser verdaderamente humano. Pero no podía ser un pecador, porque de lo contrario no iba a poder redimirnos. Si iba a redimirnos a nosotros, entonces tenía que ser preservado del pecado. ¿Cómo podía entonces ser humano y aún así no tener pecado? La única manera era esta: nacer de una mujer que estuviese libre del pecado, que no tuviera el pecado original, prescindiendo de esa humanidad como un principio activo de la generación, ¿no?, que es la parte sexual. En otras palabras, naciendo de una virgen, era la única manera. Y entonces sucedió que cuando el ángel Gabriel se le apareció a nuestra Madre Santísima y le dijo que ella iba a concebir al Mesías, cuyo nombre sería Jesús, ella respondió: ¿y cómo será esto, puesto que no conozco varón? Porque según los entendidos en esta materia, esta reacción de nuestra Madre Santísima era porque ella había ofrecido su virginidad a Dios y ella pretendía conservar esa virginidad. Ella había optado por ese voto de la virginidad. Y el ángel le responde que la concepción del Hijo del Hombre tendrá lugar sin necesidad de un acto sexual, sin necesidad de un varón, a través del poder del Espíritu Santo que la va a cubrir con su sombra. Y después de asegurarse nuestra Madre Santísima que su virginidad iba a continuar, de que iba a estar intacta, acepta la maternidad del Hijo encarnado. Acepta ser madre del Hijo de Dios. Y dice: hágase en mí según tu palabra. Y así fue que la reparación por los males de la carne empezó en el primer momento de la encarnación.
a través del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Y de ese mismo amor que Él manifestó por la virginidad en el principio, volvió a hacer eco en el primer sermón de su vida pública y dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Más tarde, a los escribas y fariseos que pretendían difamar el buen nombre de Jesús, los retó a que encontraran una sola cosa impura en su vida y les dijo: ¿quién de ustedes puede probar que soy pecador? O sea, díganme, ¿dónde están mis pecados? Y los enfrentaba de esa manera porque sabía perfectamente él que no había pecado en él. La expiación y reparación finales ocurren en el Calvario, en donde, en reparación por todos los deseos y acciones impuras de la humanidad, nuestro Señor es coronado con espinas. En restauración por todos los pecados de vergüenza de la humanidad, Jesús mismo se deja despojar de sus vestiduras. En sanación por toda la lujuria de la carne, es casi privado de su carne, pues según las Sagradas Escrituras, se podían contar hasta los huesos de su cuerpo. Su carne fue arrancada con aquellos latigazos que le dieron, porque era la forma de castigarnos, de azotar en aquel tiempo. La realidad es que de tal manera hizo reparación por nuestros pecados de la carne que su propio cuerpo fue rasgado así. Su sangre fue vertida y la Escritura se refiere a él en la cruz como azotado, herido de Dios, humillado. Y dice así el profeta Isaías, me parece que es el que dice: no tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Irreconocible, pues así, ¿verdad? Estaba Jesús, completamente destrozado en la carne. Nuestro Señor eligió ir incluso más allá al restaurar los pecados de la lujuria, porque se despojó de Él mismo. Se despojó hasta de los derechos más legítimos que Él tenía. Qué interesante esto, hermanos, si nosotros lo llevamos hasta ese nivel de reflexión. Y al final, hasta incluso Jesús se despoja de aquel derecho más bonito que tenemos todos nosotros como seres humanos, al amor de su propia madre. Si existe algún título sincero para el afecto en el universo de la carne, es el de los lazos de amor que nos atan a otro ser humano, pero el ser humano abusó tanto de su cuerpo y lo utilizó de manera tan pervertida que nuestro divino Salvador renunció incluso a esos lazos en la cruz, con el fin, hermanos, de expiar esa parte ilegítima, ¿no?, que nosotros hemos forjado en el amor al convertirlo en simple goce, ¿no? Llegó a quedar totalmente desprovisto de carne a fin de expiar los abusos que se habían cometido con la carne. Y entregando a su madre a su mejor amigo, reparó también este pecado del apego a la carne. Y así en la cruz mira a su propia madre y se despide de ella. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y observa entonces a su mejor amigo y se despide de nuevo y le dice: ahí tienes a tu madre. Qué diferente, ¿no?, del mundo en el que vivimos nosotros. Porque una persona puede privar a otra de su libertad, incluso con el fin de retenerla junto a ella. Así, a veces hay madres de familias que pueden privar a sus hijos de una educación muy buena porque no los quieren dejar ir. Y dicen: no, es que no puedo renunciar a mi hijo, no lo puedo dejar ir. Así también un esposo o una esposa puede privar a su pareja de un buen progreso material que puede implicar quizás una corta ausencia a lo mejor. Y pueden decir: no puedo renunciar a mi pareja. Y es complicado esto, ¿no? Porque esto es apego, ¿verdad? No es amor, ¿no? Que puede llegar a convertirse en un apego simplemente. Y nuestro Señor Jesucristo no dijo: no, yo no puedo renunciar a mi madre, es mía, yo me la quedo. No, renunció a ella, la amaba lo suficiente para entregarla, para que así se cumpliera el plan y el destino que ya había trazado para todos nosotros. ¿Y cuál era ese plan? Que su madre también fuera nuestra madre. Aquí
había un amor que era suficientemente fuerte para olvidarse de sí mismo con el fin de que otros nunca carecieran de este amor. Él entregó a su madre para que nosotros pudiéramos ser alimentados por ella, espiritualmente hablando. María aceptó ese intercambio para llevar a cabo la obra redentora de su Hijo. Y en ese momento en que Jesús renunció incluso a los derechos legítimos de la carne y nos entregó a su madre y a su mejor amigo, el egoísmo experimentó su muerte ahí en ese momento. Ahí murió el egoísmo. Y de todo esto que acabamos de mencionar, de decir, podemos aprender dos lecciones. La primera, que el único escape real de las exigencias de la carne es encontrar algo que amar distinto de ella. Y el segundo es que María es el refugio de los pecadores. Si alguna vez pudiéramos encontrar algo que amáramos más que la carne, las exigencias de esta serían menos imperativas, porque es el escape así que una madre ofrece a su hijo cuando le dice: mira, no hagas nada de lo que pueda sentirme avergonzada yo. ¿Qué le está diciendo? Si existe ese amor tan grande que me tenés, eso lo está diciendo a su hijo o a su hija, entonces su hijo o su hija siempre tendrá ese sentido de afecto consagrado a su mamá y estará dispuesto a hacer sacrificios así para no avergonzarla. Y cuando una mamá hace una súplica de esta talla a su hijo, pues simplemente está haciendo eco de la lección que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Que al darnos a su mamá como nuestra, nos dice de igual manera: hijos míos, nunca hagan nada de lo que su madre pueda sentirse avergonzada. Que un alma simplemente la ame a nuestra Madre Santísima y automáticamente va a amar a su hijo también, Jesús. Y es que, pues, el amor a nuestra madre nos tiene que llevar a Jesús. Aquí la psicología de este entusiasmo, ¿no?, por un amor superior hacia Jesús y María como un escape de los apegos de la carne es esta. Por medio de él evitamos la concentración indebida en amores inferiores a él y en sus explosiones así de deseos. Por ejemplo, ahorita si yo le digo a usted que está escuchando, piensa en su boca, así por 5 minutos, concéntrese en su boca y ya verá que en ese lapso de tiempo va a empezar a acumular un montón de saliva en su boca, porque sus pensamientos se han centrado ahí en la boca, entonces va a empezar a segregar un montón de saliva. Y así, que donde tenemos puestos nuestros pensamientos, pues ahí hay una acción. Va a ocurrir algo, ha de ocurrir algo siempre. Y por eso a veces hay personas también que se crean enfermedades ellos mismos porque escuchan de algún padecimiento de una enfermedad o los síntomas de una enfermedad, empiezan a tenerlos en su mente y empiezan a concentrar su mente en eso y al final hasta creen que están padeciendo ese tipo de enfermedad. Si usted cree que tiene problemas en el corazón, pues puede ser de que en algún momento lo llegue a tener, porque en todo caso, hasta si buscamos en la palabra de Dios en el libro de Job, ahí nos dice las escrituras que lo que tememos, eso nos puede llegar a suceder. Aquello que nosotros pensamos, estamos como idealizando en nuestra mente, en algún momento va a llegar a suceder. Aquello que tememos, aquello en lo que nos concentramos, pues nosotros decimos a veces así, ¿verdad?, que nosotros mismos llamamos a veces las cosas por el hecho de vivir pensando solo en eso. El balance y el equilibrio de todo el sistema, ¿no?, se puede perturbar cuando aislamos un órgano en especial en su función dentro del organismo de nuestro cuerpo, me refiero. Y entonces se separa de su objetivo, que es pues el bienestar de todo el cuerpo. Aquellas personas que siempre están hablando, leyendo, pensando y mirando sexo, sexo y sexo, obviamente su mente, su cuerpo va a estar subordinado a eso, ¿no?, a ese propósito que su mente está buscando. Y si apartamos nuestra mente de Dios, pues obviamente, y la centramos en esto,
vamos a caer en esas garras y no nos vamos a poder salir de ahí. Y es que por eso decíamos que subordinar algo a un propósito superior es tan importante para que haya una armonía. En el caso, en nuestra vida espiritual debe ser así. Debemos nosotros tener nuestra mente en Dios para que lo demás pues desaparezca, diciéndolo así entre comillas quizás, porque tampoco magia la que vamos a hacer, no vamos a tener tentaciones, vamos a tener todo lo demás que va a estar a la orden del día, pero mientras más nuestra mente esté puesta en Dios, menos vamos a pensar en esas cosas. Ese es el punto. Esto es hasta enfermizo, ¿no? Y por eso, bueno, yo sigo mucho a Fray Nelson en las redes sociales, en YouTube, y a mí me gusta la manera en que él expresa esto. Dice que ahora pues los gobiernos nos han bombardeado, ¿verdad? Permitiendo toda esa cuestión de la pornografía, el perreo duro que le llaman, que es pornografía hablada. Todo ese tipo de cuestión que invita a la juventud a estar pensando solo en el sexo, en el sexo y en el sexo. Porque al final una persona que está pensando solamente en sexo, solamente en drogas, solamente en alcohol, nunca se va a preocupar de quién la está gobernando. Y a los gobiernos pues les conviene esto. Mientras más dormida esté la gente, pues ellos mejor, porque pueden hacer todo lo que se les preste la regalada gana. Entonces nos invaden con todo este tipo de cuestiones en las redes sociales, en los medios, que es precisamente para esto, para adormecernos en nuestra mente, y que quitemos los ojos de aquello que en realidad es importante para poder hacer lo que ellos quieren. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. El enemigo busca los medios para distraernos de Dios y así obra de una mejor manera, lo hace más fácilmente. Mientras más nuestra mente esté ocupada pensando en algo que no sea Dios, pues el enemigo tiene las puertas abiertas. Es simple el razonamiento y es algo cierto, es completamente cierto. Pero imaginemos que en vez de concentrarnos en esto, en el sexo, nos estemos nosotros mejor pues concentrando en Dios. No estoy diciendo de que va a ir a meterse en la iglesia todo el día, no estoy hablando de eso. Digo que mis pensamientos se van a subordinar a Dios. Y es que San Pablo lo dijo bien fácil. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Los psicólogos lo dicen de otra manera hoy, pero eso ya está dicho en la Biblia, y así lo dijo el apóstol San Pablo. Se lo repito, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Simple y sencillamente. Porque si nosotros nuestra mente la ponemos en Dios, la subordinamos a Dios, si nuestra voluntad la subordinamos a la voluntad de Dios, se nos va a hacer más fácil vencer vicios, pecados y todo lo demás. Nuestro Señor dijo prácticamente lo mismo, ¿no? Dijo, miren, no anden preocupados por qué van a comer, por qué van a vestir. Todo eso lo dijo el Señor, porque si nos preocupamos demasiado por eso, al final eso va a absorber nuestros pensamientos. Vamos a estar pensando toda la vida en eso, toda la vida en eso, en todo momento, y nos vamos a olvidar de Dios. Claro, no estoy diciendo que vamos a despreocuparnos de todo eso, no. Estoy diciendo que no vamos a estar toda la vida agobiados por esa situación, ¿no? Sino que hay que poner nuestra confianza en Dios y hay que hacer algo también. Obviamente, ¿verdad? No vamos a estar nada más sentados y ahí esperando que caigan las cosas del cielo. No se trata de eso tampoco. Sino de poner nuestros pensamientos en Dios, de confiar en Dios, de abandonarnos a Dios, de creerle a Dios, de eso. Porque de la misma manera ocurre con la carne. Cultivemos un amor más grande, un propósito de vida mejor, un objetivo mejor para nuestra vida pensando en Dios. Y pues vamos a ver resultados distintos en nuestra vida. Porque todas aquellas pasiones, ¿no?, que puedan surgir, aquello inferior a Dios, va a ser absorbido por Dios. Y esto se aplica, y con esto voy a terminar ahorita, y seguimos en la siguiente ocasión. Se aplica esto al voto de la castidad de sacerdotes, de religiosas, religiosos, en el que pide pues a ellos que renuncien a esos placeres de la carne
No porque no quiera que amen, no es que la iglesia diga no, que estos no amen, no, sino porque quiere que amen algo mejor que Dios. Que lo que se busca es poner la mirada y los pensamientos en Dios. De esta forma, el amor por las almas va a ser mucho mayor. Refiriéndonos a los sacerdotes, ¿no? A las monjas, a los religiosos, religiosas. Van a amar mucho mejor las almas en la medida en que su amor por la carne sea menor. De la misma forma en que nuestro Señor murió en la cruz por la humanidad, porque amó menos su vida y nos amó más a nosotros. Y pues hay que luchar por eso, porque eso no viene así, ¿verdad? Así por así. Esto se logra, hermanos, a base de esfuerzo, de determinación, a base de nosotros, pues, como ya dijimos, cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir también automáticamente sea distinta. Que nos pongamos, pues, así, ¿verdad? En subordinación a Dios para hacer su voluntad y no la nuestra. Vamos a continuar este tema. Vamos a dar algunos tips ahí, ¿verdad? Que podemos utilizar, ¿no? Para nosotros centrar, pues así, nuestros pensamientos en Dios y que no nos gane la carne, sino más bien sea el Señor quien nos ayude a mantenernos por el camino de su voluntad. Pidámosle siempre a nuestra Madre Santísima, que ella es el ejemplo que siempre tenemos de obediencia, de castidad, de virtudes, que ella nos ayude con sus ruegos para que nosotros podamos alcanzar esas gracias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y a ella la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.